Bueno, hola, buenos días. Sí, sí se oye, ¿verdad? Bueno, como decían, pues después de una pausa, no me acuerdo de cuánto tiempo, vuelvo a tener la oportunidad de estar con ustedes. Ahora sí veo que vienen un chorro, entonces quiere decir que o el tema les interesa o no tenían chamba. Entonces, bajó, lo cual me preocupa más, ¿no? Que esté bajando la chamba en CAE, porque entonces eso quiere decir que toda la industria en Puebla está dejando de hacer virtuales. Eso es problemático, ¿sale? O bueno, no están en cierres de hay regularizaciones extraordinarias, ¿no? Ya cacharon al otro cliente haciendo sus locuras. Bueno, el tema que vamos a estar viendo hoy es Incoterms. La U me pidió que por favor preparara algo en este sentido, porque al parecer hay muchas inquietudes sobre este tema. Al final del día, pues los Incoterms es un tema, o son una serie de términos que sirven o ayudan mucho para definir ciertas responsabilidades en una operación de compraventa, ¿sale? Y que también derivan ciertas obligaciones de cumplimiento desde el punto de vista aduanal, fiscal e inclusive financiero, ¿sale? Entonces, el contenido o el objetivo de la presentación pues va a estar en definir cuál es el objetivo y los alcances de cada uno de los Incoterms vigentes al día de hoy, ciertas consideraciones que hay que estar tomando en cuenta por cada uno de estos Incoterms. Ahorita ya estamos en la versión 2010, no sé si ya haya salido publicada una versión adicional. De ser así, no han cambiado los Incoterms, o sea, han sido quizá versiones menores o cambios menores, pero no ha habido un cambio sustancial en eliminación o creación de nuevos Incoterms. Bueno, breve descripción de los diferentes términos y ciertas recomendaciones. Pero también yo creo que esta charla va a estar muy enriquecida por la experiencia ya vivida de cada uno de ustedes en situaciones aplicando Incoterms, ¿sí? Porque al final, y es algo que a nosotros nos ha pasado mucho con algunos clientes, es que, pues sí, los Incoterms, tú los lees, está padrísimo, está muy claro, está muy bien definido dónde acaba la responsabilidad de uno y dónde empieza la responsabilidad del otro, pero ya aplicados en la realidad, pues siempre cada quien hace una revoltura de Incoterms y una mezcolanza que al final del día tenemos Incoterms que ni existen, ¿no? O relaciones de cómo se traspasa la responsabilidad entre el comprador y el vendedor que no están definidas en los Incoterms y entonces hay que saber definir o llegar a puntualizar cuál es el Incoterm que nos va a aplicar, ¿sale? Entonces, yo creo, y más bien, las invito a que todo lo que tengan en el momento lo vamos sacando y eso nos va a permitir ir enriqueciendo la plática. ¿Qué son los Incoterms? Al final del día, si vemos la definición tal cual, pues son los términos internacionales de comercio, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿qué es Incoterm? Pues es el término internacional de comercio. Pues sí, clarísimo, ¿no? Pero bueno, al final del día, ¿cuál es la finalidad de esos Incoterms? ¿Sí? Y al final, los Incoterms, y esto sí es muy importante, son términos que se dan en una relación entre particulares, ¿sí? De hecho, la Cámara Internacional de Comercio, que tiene su sede en París, es la que define los Incoterms. Los gobiernos no disponen, no establecen, no definen los Incoterms, ¿sale? Al final del día, el Incoterm que se está utilizando es un pacto o es un acuerdo que se está dando entre particulares, ¿vale? Muchas veces el gobierno se mete y dice, es que el Incoterm me dice que tienes que haber pagado esto, esto y esto. Bueno, sí, probablemente, pero en mi acuerdo entre particulares definimos una cosa distinta. Y aquí está la orden de compra, el contrato de venta o cualquier documento donde así se exprese, ¿sale? Entonces, inclusive si ustedes se remiten, por ejemplo, al anexo 19 de las reglas de carácter general de comercio exterior, pueden ver que el campo de los Incoterms no es multable, ¿sí? Lo que es multable es lo que deriva de los Incoterms, ¿sale? Por ejemplo, decir, si yo estoy trayendo un ex-works y no estoy declarando fletes, seguros y otros incrementables, seguramente ahí tengo ya un problema de omisión de impuestos. Pero por el haber declarado un Incoterm incorrecto, no me genera una multa. ¿Por qué? Pues porque al final del día es un tema que la autoridad no ejerce o no regula, ¿sale?
Y pues bueno, lo que nos dice es que son o que contienen los términos de referencia más usuales en relación a las operaciones de compraventa internacional, ¿no? O sea, ¿en qué momento se transfiere la responsabilidad de la mercancía? Que no, y eso también más adelante lo aclaro, que no define en qué momento se traspasa la propiedad de la mercancía, ¿sí? Aquí estamos hablando más bien de la posesión de la misma, ¿sale? Fueron creados en 1936, creo que ninguno de los que estamos acá, especialmente yo, habíamos nacido en esa época, entonces son más viejos que yo, imagínense, y han tenido diferentes modificaciones, no tan seguidas como se podría pensar, en diferentes años, ¿no? La última vez que se actualizó el fondo, tema de los Incoterms, fue en el 2010, hace 5 años, ¿sí? En esta versión de los Incoterms, bueno, se establecen las reglas internacionales para interpretar los contratos de compraventa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los abogados mercantiles pues se meten mucho al tema del Incoterm, cuando existe una demanda entre particulares, porque es que no me entregaste la mercancía de forma correcta, venía dañada, en qué momento se dañó, y entonces ahí se tiene que definir la responsabilidad para evitar espacios en el proceso que nadie se vaya a ser responsable, ¿sí? Y también limita los derechos y obligaciones de cada una de las partes en una operación de compraventa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una compraventa ex-works, el vendedor, una vez que entrega la mercancía, pues ya se olvida de ella, ¿sale? El responsable es el comprador en todo momento, ¿sale? Entonces, si saliendo de la planta del vendedor el camión choca, se cae el contenedor y se rompen todas las figuritas de cristal que estábamos exportando, con la pena, ¿sale? Me tienes que pagar mi mercancía y tú, si quieres otra vez las figuritas, pues me tendrás que comprar otro lote, ¿no? Si no la tenías asegurada, pues peor para ti, ¿no? Entonces, eso es algo que también se tiene que tener mucho en cuenta y que también define para las decisiones de negocio de las empresas, definir en qué momento quieres tener la responsabilidad de la mercancía, ¿no? Porque si estás hablando de una mercancía que es muy delicada en su manejo, pues trata de recibirla lo más cerca que puedas de tu almacén, ¿no? Para que así el vendedor sea el que se haga responsable de todo el proceso. Si es una mercancía que no es tan complicada en su manejo, pues igual sí la puedes recoger más lejos de ti, lo cual también te puede ayudar a que los costos de logística sean más económicos, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver mucho con estrategias comerciales, ¿sale? ¿Qué nos determinan los Incoterms? El alcance del precio. ¿Por qué el alcance del precio? Porque mientras más yo entregue la mercancía, mayor va a ser el precio que voy a cobrar. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final del día tengo que integrar todos esos costos. Mientras más cerca o más lejos, más bien, más cerca de mi planta entregue la mercancía, el precio va a ser menor. Porque al final lo único que voy a estar vendiendo es la mercancía en sí, ¿sale? Y el comprador, pues ya es el que se va a hacer cargo de todos los demás gastos que va a ir integrando en su costo, pero ya no los va a repercutir el propio vendedor. Y también se ha dado muchas veces que decir, oye, ¿cuánto me cuesta a mí mandar un contenedor de tal punto a tal punto, no? Ah, pues te cuesta 8, ponle 9, ¿no? Total, el comprador no se va a dar cuenta, porque yo se lo voy a integrar en el precio, ¿no? Oye, pues un Incoterm CIF o el precio CIF es de 50. Y quizá ya le estuviste subiendo piquitos a todos esos gastos adicionales para compensar el descuento que nunca falla, que te pide tu comprador. ¿Estamos? También determinan en qué momento y lugar se te produce la transferencia de riesgos, ¿no? O sea, si es un ex-works es aquí en mi almacén. No significa ni siquiera cargado el camión, ¿sale? O sea, mi almacén está aquí empieza la bahía donde llega el camión, tú te haces responsable de que la mercancía se suba, ¿no? Tú llega a tu transporte, si trae montacargas, qué mejor, con tu propio montacargas, metes el pallet al contenedor y te vas. No es mi problema, ¿sale? Porque puede suceder, ¿no? Que al momento de levantar con el montacargas el pallet, no aguanta el montacargas, se doble, se cae la mercancía y ¿quién es el responsable? ¿Sale? Entonces,
En ese momento se transfiere el riesgo. En el momento en el que llega tu transporte y yo pongo la mercancía exactamente en el punto en donde va a entrar el montacargas para cargar. ¿Sí? Por el otro lado, oye, ¿qué es un CIF? Pues bueno, hasta que el barco llega al puerto de destino, en ese momento, pues ya te transfiero a ti la responsabilidad de la mercancía. ¿Sí? Entonces hay que conocer bien los momentos que esto se da. Porque luego muchas veces dicen, es que es free on board, ¿no? Free on board significa libre cuando el contenedor está en el barco, ¿sale? Ya nos pasó alguna vez con un cliente, cuando estaban bajando, o más bien estaban subiendo con la almeja, como le llamen, el contenedor para subirlo, todavía no cruzaba lo que le llaman la quilla y se cae el contenedor, ¿sí? Y desafortunadamente, contenedor pega en el barco y en lugar de ladearse hacia el barco, se ladea hacia el muelle. Entonces, ¿es free on board? No. ¿Por qué? Porque se demostró, por la forma en cómo cayó a través de peritajes, que el contenedor todavía no había rebasado, aunque sea por aire, la parte del barco. O sea, no estaba por encima ya del barco, porque si hubiera sido así, al caer, pues hubiera caído de tal forma que se quedaba dentro del barco. Pero como le ganó el peso, o sea, la mayor parte del contenedor todavía estaba del lado del muelle, pues el mismo peso lo ladeó hacia el muelle. Entonces el vendedor asumió toda la responsabilidad. Y fue tema de demanda, ¿no? Porque decían, oye, al final del día, pues el que terminó pagando los platos rotos, pues fue el de la grúa, ¿no? Pero pues bueno, ellos tienen seguros precisamente para poder solventar este tipo de situaciones, ¿sí? Pero bueno, el vendedor, más bien el comprador, dijo, pues yo no voy a pagar por esa mercancía, porque ya está dañada, ¿sale? El lugar de entrega de la mercancía, lo mismo, ¿no? O sea, alguna vez me ha tocado ver, es que es CIF Bilbao, ¿no? En España. Oye, pero, ¿y quién se encarga de Bilbao a Veracruz? Ah, pues es que ese ya lo pago yo. Entonces no es CIF Bilbao, o sea, es FCA. No, pero es que siempre manejamos CIF. Es que hay que saber conocer de qué habla cada Incoterm, ¿no? Me acuerdo antes, ahorita ya ha cambiado porque los americanos no tienen este tipo, o sea, no adoptaron los Incoterms como tal. Ellos tienen sus propias versiones. Entonces, tienen otras situaciones. Te decían, Ex-Work Laredo. Oye, ¿dónde está tu planta? En Kentucky. Entonces, ¿cómo que Ex-Work Laredo? ¿Tu planta llega de Kentucky hasta Laredo o qué? Ah, no, pero es que yo me encargo de todo hasta llegar a Laredo y ya a partir de ahí ya se encarga el comprador. Pues no es Ex-Works. Ah, pero es que aquí en Estados Unidos todo es Ex-Works hasta que le entregamos al otro, ¿no? A menos que seamos nosotros los que hacemos la exportación y la importación y ya utilizan el DDP o DDU. Entonces, los americanos hacen lo que quieren. Entonces, pues también, dejémoslos que hagan lo que quieran, no pasa nada, ¿sí? ¿Quién es el responsable de la contratación y pago del transporte? Digo, no he tenido un ejemplo real, pero seguramente puede suceder que llega el contenedor 3 semanas ahí en el puerto y nadie lo reclama, no se sube al barco porque nadie le dijo a la naviera que tenía que subirlo. Yo pensé que lo ibas a hacer tú pensaste que lo iba a hacer yo y estamos los dos chavos en la hamaca, ¿no? Entonces eso también lo define. Oye, un free on board, al final del día, el vendedor es el que se tiene que ser responsable de saber que la mercancía se subió al barco. Yo si estoy comprando FOB, no me interesa. A mí nada más avísame, ya está en el barco y en ese momento me hago responsable, ¿sí? Y yo le voy a pagar a la naviera, pero tú le tienes que avisar que lo suba. Porque si está en el muelle, yo no tengo responsabilidad sobre la mercancía, no puedo decidir sobre ella, ¿vale? Lo mismo pasa con responsable de la contratación y pago del seguro. Oye, ¿qué crees? Se hundió el barco, ¿no? Ay, pues qué padre, pues háblale al seguro para que nos los pague. ¿Seguro? Pues ¿por qué no le hablas tú? ¿Yo por qué? Ah, pues porque resulta que tú tenías que pagar el seguro. No, eras tú. Chin, ¿no? Y empiezan, ¿y ahora quién lo va a pagar? ¿No? ¿Vale? Los documentos que cada parte debe tramitar, como pueden ser permisos, licencias. Por ejemplo, si yo estoy comprando DDU, ¿no? Un Delivery Duty Unpaid, pues también estoy esperando que mi proveedor se encargue de ciertos permisos para poder importar la mercancía en México. Yo me voy a encargar de pagar los impuestos,
pero toda la tramitología que tienes que seguir la tienes que hacer tú, ¿vale? Yo lo único que voy a hacer es prestar mi padrón de importadores para que se me pase la mercancía, pero tú te tienes que ser responsable de coordinar a la agente aduanal y toda la información referente del punto de vista documental para que la mercancía entre, ¿vale? Y el responsable del despacho de la mercancía en la exportación y la importación, lo mismo, ¿no? O sea, si yo no tengo un agente aduanal, pues la mercancía va a estar ahí esperando a ver quién la va a despachar, ¿no? Y pues, oye, es que no tenemos agente aduanal, ¿quién se hace responsable? Pues absolutamente nadie. Entonces, esta es la finalidad que siguen los 5 terms. Ahora, esto es muy importante. Ellos determinan el punto de transferencia de la responsabilidad de las mercancías en tránsito, no de la propiedad. Probablemente yo, por ejemplo, una maquiladora, pues nunca va a ser propietaria de la mercancía, ¿no? Y el Incoterm no le está definiendo en qué momento se vuelve dueño. O sea, el tema es, ¿en qué momento yo te transfiero la responsabilidad en el tránsito? Puede ser que yo la propiedad de la mercancía ya la tenga adquirida desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si compro una maquinaria, por ejemplo una prensa, que ahorita nos van a llegar un chorro de prensas por el tema de Audi, quizá yo ya hasta pagué el 100% de la prensa desde hace meses y hasta apenas ahorita el que hace la prensa me la va a traer. Entonces la propiedad ya se transfirió meses atrás, pero el responsable, seguramente si vas a comprar una prensa, vas a ser responsable al vendedor hasta que la prensa esté funcionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínate que en un momento dado del camino le haces algo a la prensa, se daña y lo que te puede costar arreglarla, ¿no? Y que te digan, ay, pues no entra en garantía porque la tiraste tú y no yo. Entonces, por la sensibilidad del costo de esa mercancía, pues mejor que lo haga un tercero, ¿no? O que lo haga el propio productor, ¿sí? No es un marco de referencia para la aplicación de impuestos, por ejemplo, el IVA. Luego muchas veces se nos da clientes que dicen, oye, es que fíjate que le voy a comprar una mercancía a fulanito de tal, pero está en México, entonces no quiero que cause IVA. ¿Qué pasa si me la entregan estando en el extranjero, no? Y ponemos un Incoterm, no sé, Xworks. Oye, pues sí, pero entonces el Incoterm realmente no nos va a decir en qué momento se está trasladando el IVA, en qué momento tú te vuelves propietario ya de esa mercancía, en qué momento le pagas. No, pues le pago cuando la mercancía ya llegó a mi almacén, pues la mercancía ya está en México, la entrega material ya se dio en México, causa IVA. Tú tendrías que hacerte responsable de la mercancía desde que estás la mercancía en el extranjero, para que no cause IVA la entrega material. Entonces, como les decía, esto es un tema de particulares. Entonces el gobierno dice, a mí los Incoterms, para efecto de pago de impuestos, no me afectan, ¿sí? A mí me afectan otro tipo de situaciones, ¿vale? Siempre es recomendable que se incluyan en los contratos de ventas o en las órdenes de compra para que no haya pierde, ¿no? Oye, es que yo te dije Xworks y ahora tú me estás cobrando fletes y seguros y yo también ya le pagué a otro flete y seguro, entonces ya estamos duplicando, pero es que yo te entendí CIF y bla, 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 y pues bueno, queramos o no, pues la gente en diferentes partes del mundo habla otros idiomas. Luego muchas veces por teléfono quizá no te puedas dar a entender el término que tú estás buscando. Pero sí es altamente reconocible en cualquier idioma una C, una I y una F, ¿no? Y CIF lo entendemos todos. Bueno, sabemos generalmente qué significa, pero por lo menos le puedes poner CIF y después que diga Cost Insurance to, ¿no? Cost Insurance Freight to, ¿ya? Entonces con eso, pues bueno, el otro puede decir, ah, no, pues sí, aquí dijiste, ¿no? Entonces ya, evitamos problemas. Se aplican únicamente al contrato en transporte y no al de compraventa, ¿sí? Porque el Incoterm no determina en qué momento se vuelve propietario uno de la mercancía. Puede ser que alguien compre o traiga una mercancía con un Incoterm DDP, ¿no? Que es el máximo, y la mercancía la compre hasta que llega o posteriormente o antes o en cualquier otro momento. Quizá la compra o hace efectiva la transferencia de la propiedad en el momento en el que la mercancía se embarca, ¿sí? Pero sigue siendo responsable el comprador de toda la cadena logística hasta que esté implementado en mi planta, ¿sí? No se puede liberar de responsabilidad, pero el dueño ya soy yo. Entonces no van de la mano, y esto es muy importante. Y ayudan a limitar los derechos y obligaciones de las partes,
¿Vale? Los Incoterms no establecen la transferencia de la propiedad de la mercancía. Vuelvo a ser reiterativo. ¿Sí? No consideran consecuencias o sanciones por incumplimiento de contrato. Oye, yo te dije que te iba a pagar el 30% a los 60 días de llegada a la mercancía. ¿Sale? Ya pasaron 120 y que casi no se da eso de, ay, no me llegó la factura. No, es que no hay firmas. Es que el representante legal no me pasó el cheque, lo que quieran, ¿no? Pero casi no se da que se retrasen en los pagos de repente los clientes, ¿no? Entonces, oye, pues es que el Incoterm, yo ya te lo puse en el barco, ya me debiste haber pagado. Ah, bueno, una cosa es que ya lo hayas puesto en el barco y otra muy distinta que yo te quiera pagar, ¿no? Entonces, tampoco. O sea, no quiere, o sea, a menos que en la negociación de la compraventa se haya definido que el pago se realizará al confirmar que la mercancía está en el barco, pues bueno, ahí lo podemos hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? No puede ser que si no recibes el pago, le digas a la naviera, oye, ¿qué crees? El contenedor que está ahí hasta abajo de todos esos 8 contenedores en la bodega y todo, pues bájamelo porque no pagaron. La naviera te va a decir, con la pena, el contenedor se va, ¿no? Lo que pasa, ahí tendrás que ver de qué otra forma puedes detener que reciba tu comprador la mercancía cuando le llegue a su destino, ¿sale? Y no establecen la legislación aplicable o el marco de referencia en caso de arbitraje. Por ejemplo, la mercancía, imagínense que está en Hamburgo, ¿sí? Ahí hubo un problema en el puerto y la mercancía se dañó. Como la mercancía estaba en Hamburgo y se iba a hacer la transferencia de la responsabilidad en Hamburgo, en Alemania, no quiere decir que nos tenemos que dirimir la legislación para tratar de resolver este problema bajo la legislación de Alemania. ¿Sí? En los contratos de compraventa se puede establecer que si llega a haber un problema, se van a dirimir quizá de acuerdo a la legislación mexicana o a la legislación de la Corte Internacional de Comercio o a la de las Cortes de Comercio de Nueva York. O sea, eso es completamente independiente a dónde se dio la transferencia de la responsabilidad. Porque imagínense que se hunde el barco en medio del Atlántico. ¿De quién es el medio del Atlántico? Pues de Nemo, ¿no? Bueno, no, Nemo está del otro lado, está por Australia. Pero pues no es legislación de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué legislación vamos a tomar? Eso se considera en el contrato de compraventa y puede ser de cualquier parte. O sea, puedo decir, oye, la legislación de Timbuktu, oye, ¿por qué allá? Pues porque no sé, pero si ahí pasa algo, nos vamos para allá. Y como todo mundo siempre manda a Timbuktu a todo mundo, pues va a estar padrísimo, ¿no? Pues vamos a conocer Timbuktu, ¿vale? Y fueron creados para operaciones comerciales internacionales, sin embargo, en algunos casos se pueden utilizar para operaciones domésticas, ¿no? O sea, en compraventas entre empresas en un mismo país, pues sí, en un momento dado podemos decir, oye, pues te vendo Ex-Works mi planta, o te vendo llegando a Monterrey, ¿no? Habría que definirlo, porque también se pueden dar de situaciones en territorio nacional, aunque no es lo más común. Ok. Tenemos 2 categorías de Incoterms, ¿sí? O están divididos en 2 categorías. Unos, los llamados multimodales. Multimodal significa que puede ser utilizado en diferentes modalidades de transporte, ¿sale? Esto quiere decir que inclusive en transporte multimodal, ¿no? Que por ejemplo puede llegar la mercancía en barco y después se mete al tren y del tren se mete a un tráiler, ¿no? Eso es multimodal, porque puedes utilizar diferentes medios de transporte en tu proceso de envío de una mercancía, ¿sale? Y tenemos los solo marítimos o los monomodales, que solamente se utilizan, como su nombre lo dice, en transporte marítimo, ¿sale? Entonces, el famoso FOB Laredo no existe, ¿sale? Porque pues Laredo, a menos que se meta el barquito por el río Bravo y llegue, pero creo que por esa zona está bien estrechito, ya se lo acabaron, ¿no? Ya drenaron ahí el río, ¿vale? Entonces, los Incoterms multimodales tenemos el Ex-Works, el Free Carrier Act, el CPT, el ZIP, el DAP, DAT y DDP, ¿vale? O sea, está medio extraño ahí, parece que estoy rapeando, pero no, son Incoterms, ¿sí? Y en los marítimos, pues está el FAS, FOB, CFR y CIF, ¿vale? Y dice Inland Waterway, es cuando utilizamos ríos, ¿no? En México no existe
No existen ríos navegables, pero por ejemplo en Europa y para Estados Unidos o en Brasil con el Amazonas, sí se hacen entregas de comercio internacional a través de ríos. ¿Vale? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. ¿Qué principales cambios? Desaparecieron cuatro Incoterms en 2010, que fue el famoso DAF, Delivery at Frontier, el DES, que era Delivery X-Ship, el DEC, Delivery X-Way, y el DDU, que era el Delivered Duty on Pay. Esos desaparecen, ya no existen, ya no se manejan. Se crearon dos nuevos, que es el DAT, Delivery at Terminal, o DAP, Delivery at Point, y que sustituyen o toman estos cuatro. ¿Sí? Entonces nos lo facilitaron, porque en lugar de aprendernos cuatro, ahora nomás hay que aprendernos dos, más los otros que ya teníamos. ¿Vale? Entraron en vigor en 2011 y ahorita, bueno, actualmente solamente tenemos 11 Incoterms. Ahora sí, entramos ya en materia a ir analizando cada uno de estos. ¿Vale? Xworks. Y aquí les puse esta grafiquita que por ahí me encontré, donde también nos va definiendo los riesgos, documentación y costos que tiene que ir asumiendo cada una de las partes. ¿Sí? Aquí lo vamos a estar viendo desde el punto de vista del vendedor. ¿Sale? Entonces, el Xworks aquí lo que nos dice que es que el vendedor tiene obligaciones mínimas. O sea, es el Incoterm del mínimo esfuerzo. O sea, lo único que tengo que hacer es la mercancía. ¿Sale? El vendedor transfiere toda la responsabilidad de las mercancías en su propia planta. Ni siquiera saliendo de la planta. ¿Sí? O sea, en la propia bahía donde se está cargando el camión, en ese momento, ahí estoy transfiriendo la responsabilidad. Si el chofer va saliendo de la planta y ahí choca y se le cae el contenedor, aunque esté dentro de los patios de la planta, es responsabilidad ya del comprador. ¿Vale? El comprador es responsable de la exportación de los bienes, aunque muchas veces se utiliza el RFC del propio vendedor, pero no es el que compra. Todos los que están ustedes en compañía, están en empresa, me pueden decir, los que hacen exportaciones Xworks, lo complicado es que la gente les mande copia del pedimento. ¿Sí o no? Porque la gente anual ni los conoce, porque no le pagamos nosotros. ¿Sale? Porque dice, ok, estoy utilizando tu RFC, pero a mí el que me contrató es otra persona, es el que te compró la mercancía. ¿Vale? El vendedor debe proporcionar todos los documentos que tenga para la exportación y brindar la asistencia para obtener aquellos documentos adicionales. Esto es, pues, de cuates, ¿no? O sea, yo te doy mi RFC, aquí tienes la factura, todo, si hay algo adicional, pues a ver, vemos de a cómo, ¿no? Pues si tengo que contratar a un consultor externo para que me ayude con cierto trámite y me ha tocado verlo, te lo cobro a ti, ¿no? Tenía un cliente en Veracruz que así le hacía, ¿no? Oye, es que ellos decían, es que vamos a tener que exportar esta pieza porque pero necesitamos utilizar a tal agente aduanal. ¿Lo puedes dar de alta o puedes darle el encargo conferido? Sí, ¿cómo no? Se volteaba con nosotros, oye, ¿cuánto me cobras? Te cobro tanto, perfecto. ¿Me vas a regatear? No, porque eso se lo voy a cobrar a mi cliente. Ah, pues padrísimo. Entonces súbele un 20% y ya, ¿no? Todos ganamos. Aquí dice, ¿no? El vendedor puede cobrar por dicha asistencia y ninguna de las partes tiene responsabilidad por el transporte o el seguro de los bienes, sin embargo puede acordarse por separado. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo que está la planta y la mercancía se está entregando exactamente en la planta. ¿Sí? Yo te pongo a disposición la mercancía para que tú puedas hacer lo que quieras con ella. Si lo vas a mandar por avión, por mar, por tierra, es responsabilidad tuya. A mí no me preguntes. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta con el tema de Xworks? ¿Vamos bien? ¿Está clarísimo? Desde el punto de vista del vendedor, pues está relajadísimo, ¿no? No hay que sobresaltarse para nada. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de la contaminación. Ah, bueno, porque una cosa,
o sea, acuérdate, esto es un tema de entre particulares, ¿sí? Pero el pago de los impuestos y el cumplimiento de obligaciones de comercio exterior no está determinado por los Incoterms, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. El responsable solidario, ¿quién es? Puede decir, no, pues es que el dueño es un residente en el extranjero. Sí, sí, pero ¿quién es tu responsable solidario en México? Porque yo como autoridad mexicana no puedo ir a Australia a pelearme con una empresa, decirle, mandaste droga a México, ¿no? Porque no tengo jurisdicción allá. Pero veo que tu empresa australiana le mandaste esto a una empresa mexicana. Entonces voy tras ellos. La empresa mexicana puede decir, oye, pero es que yo compré DDP. No, no es mi problema. Tú eres el remitente, tú eres el consignatario. A ti está destinada la mercancía, me voy contra de ti. Ya después tú, a través de un juicio, tendrás que demostrar tu no culpabilidad. ¿Sí? Pero es que eso es importante separarlo. ¿Sí? Los Incoterms solamente nos van a hablar de la responsabilidad entre particulares del tránsito de las mercancías. ¿Sí? Pero no te define o no te dice en qué momento eres responsable del cumplimiento de obligaciones de comercio exterior. ¿Sale? No, definitivamente que no. ¿Vale? Después tenemos el FCA, que es el Free Carrier o franco transportista. Aquí lo que nos dice es que el vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ya bueno, este sí es multimodal, el FCA. Yo te voy a decir con qué fletera, naviera o aerolínea le tienes que dar para irse la mercancía. ¿Sí? Y en el momento que se la entregues a él, la responsabilidad ya es mía. Deja de ser tuya. ¿Vale? Debe observarse que el lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es en un puerto, pues no es que yo llegue y dije, pues ahí está el camión, ¿no? Sí, alguien tiene que bajar el contenedor del camión para ponerlo en el patio de llenados de la naviera, para que después la naviera lo pueda subir al barco, ¿no? Porque sí, pues puedes llegar y decir, pues ya está, ahí te lo dejo. ¿Y quién lo baja? Porque pues seguramente ustedes lo deben saber muy bien. También bajar el contenedor de la plataforma tiene un costo. ¿Quién se va a hacer cargo de ese costo? Entonces imagínense que en lo que se están peleando entre, pues no, bájalo tú, bájalo yo, quién paga, quién no paga, y nosotros lo que estábamos exportando era fruta y está en Veracruz, pues imagínense con los soles que nos están dando ahorita, ¿no? El problemón que vamos a tener. ¿Vale? Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la carga, de la descarga. ¿Sí? Entonces, la documentación ya tiene que ser, aquí sí yo voy a ir a contratar al agente aduanal y decirle, hazme el despacho de la exportación. ¿Sale? ¿Para qué? Para que entonces ya el transporte por el cual va a salir la mercancía, entonces ya pueda ejecutar el tomar el contenedor o la mercancía y ahora sí salir del territorio nacional. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Perfecto. Tenemos el FAS, Free Along Ship o franco al costado del buque. Aquí lo que nos dice, considerando por ejemplo contra el FCA, es que ahora sí yo te voy a dejar la mercancía ya lista para que la naviera la tome y la suba al barco. O sea, yo ya descargué de la plataforma el contenedor. ¿Sí? Es la diferencia con el anterior. En el anterior yo te dejo el transporte para que tú lo tomes, lo pongas en el patio llenados y lo subas. En este es, yo ya te lo dispongo en el patio de llenados, para que entonces tú lo tomes y lo subas al barco. ¿Vale? ¿Sí está claro? En el FCA, imagínate que llega el camión a puerto, ¿no? Haces el despacho, pero tienes que bajar el contenedor del tráiler, lo tienes que pasar al patio de llenados, para que de ahí las grúas lo tomen y lo suban al barco. Tú lo dejas
cuando llegas al patio de llenado, pero ya no es tu responsabilidad que lo bajen de la plataforma. Ya no. O sea, ahí está. Hasta ahí. En tú ya lo tienes que bajar. ¿Sale? Y en el momento que está en el patio llenados, ahí sí ya no es responsabilidad tuya. ¿Sí? Entonces, si después agarran y se cae ahí el contenedor, pues ya no es problema tuyo. ¿Sí? Si en el otro, cuando lo estás bajando en la plataforma, se cae, es responsabilidad tuya. Como comprador. Y acuérdense, lo estamos viendo desde el punto de vista del comprador. Entonces, del vendedor, perdón. Nos vamos alejando. ¿Sí? Y mientras más nos alejemos, mayor responsabilidad asumimos. ¿Sí? Y el costo se incrementa, evidentemente. ¿Sale? Que al final del día nos lo va a pagar el comprador. O sea, eso es un hecho. ¿No? Pero también muchas veces, yo me acuerdo, antes de entrar al despacho, trabajaba en otra empresa, y lo que hacíamos era cotízame en diferentes Incoterms, para que nosotros también comparáramos contra los costos que teníamos de nuestros propios transportistas. Y había veces que nos salía más barato comprar lo más lejos posible, porque el transportista tenía unas tarifas muy buenas con nosotros, porque le movíamos mucha mercancía. Y lo mismo pasaba del otro lado. Él te podía subir más el costo del transporte porque manejaba con ciertos transportistas, le daban un buen precio y a ti te daba un precio comercial, por ejemplo. ¿No? O sea, sí hay empresas que le tratan de ganar a esto, en estos costos. ¿Sale? El free on board o libre a bordo, pues tú te encargas de que la mercancía llegue al puerto, de que se baje al patio llenados y de coordinar y verificar que el contenedor ya esté en el barco. ¿Sale? Si se cae el contenedor y cae del muelle, el responsable eres tú. Y si cae y queda en el barco, el responsable ya es tu comprador. ¿Sale? Una vez que esté en el barco, tú te olvidas de todo. Pero si se fijan, ya también incrementan los costos, incrementan los riesgos, los documentos, y los riesgos vienen siendo un poquito más. O sea, vamos empujando la reglita hacia allá. El CPT, que es Carriage Paid to, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. ¿Sí? Aquí significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista designado por él. Yo decidí usar a Panalpina, mi comprador quería usar a MSC, pues ni modo, como es un CPT, yo decido que se va con Panalpina. Entonces, ya subí todo al barquito, ya definí y ahora sí, hasta le doy su empujoncito al barco para que agarre el camino, ¿no? Y ahí te ves, y ahí te encomiendas a todos tus santos porque no te agarre un huracán, no te agarre un pirata o un remolino, lo que sea, y que el barco no se hunda, ¿no? Ya después de mucho tiempo te avisan, ¿qué crees? Después de 3 semanas, tu barco ya está en el puerto de, ¿qué puerto quieren? En el puerto de Calais, en Francia, ¿no? Perfecto. Ya llegó, comprador, ya es tu bronca, punto. La mercancía ya llegó, ¿vale? Si me dice el de Calais, oye, no, es que yo lo quiero, pero no en el puerto, o sea, lo quiero un poquito más allá, bueno, pues ya tendríamos que ver otro tipo de Incoterm, ¿vale? Y en el CPT lo único que estamos asumiendo es el costo de la mercancía y del flete. No estamos incluyendo seguro. ¿Sí? Aquí ya tenemos el CFR, que es Cost and Freight, que es costo y flete, que es casi lo mismo que el CPT. La diferencia es que el CFR solamente se maneja para marítimo. ¿Sí? Y el CPT vendría siendo para las otras modalidades de transporte. Que son exactamente lo mismo. ¿Ven? Hasta les quité el avioncito y el trailer del tren. CFR. Es lo mismo, así es. ¿Vale? O sea, no son tan diferentes los Incoterms entre uno y otro. ¿Sí? Simplemente es ir avanzando un pasito adicional en cada uno de ellos.
Después tenemos el CIF, que es exactamente como el CPT o el CFR, nada más que aquí también le incluimos el seguro. ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. Pero si se fijan, la mercancía sigue en el barco. En CFR, en CPT y en CIF, la mercancía nunca se entrega fuera del barco. En todo momento está dentro del barco. ¿Sale? Entonces lo mismo, iba a decir el chofer, si el capitán del barco llega muy rápido, no le alcanza a frenar, choca contra el muelle y se caen todos los contenedores, pues entonces ya no es responsable, ya cayó en el muelle, no fue mi bronca. ¿No? O sea, se dio un derrapón ahí, hizo el rápido y furioso marítimo y le dio en la torre. ¿Sale? Ahora sí. Bueno, tenemos el CIP, que es costo y transporte hasta el lugar de destino, ¿no? El vendedor realiza la entrega cuando la pone a disposición del transportista designado por él mismo, paga todos los costos de transporte necesarios para que la mercancía llegue a destino, asume todos los riesgos y cualquier costos adicionales, y aquí en el CIP el vendedor tiene que conseguir el seguro contra un riesgo de transporte. ¿Sale? Ya entramos, por ejemplo, el Delivery Duty Paid, que es entregado todos los derechos, que esto es cuando realmente tienes tú una entidad legal en el país de destino que te permite hacer toda la importación. Porque, por ejemplo, aquí en México, yo como un residente en el extranjero, como una empresa alemana, pues no puedo hacer una importación y decirle al gobierno de México, te voy a pagar estos impuestos de importación, más el IVA, más el DTA. O sea, no hay forma, ¿sí? Porque inclusive en un depósito fiscal donde sí se pueden poner residentes en el extranjero en el pedimento como importadores, no se pagan impuestos, ¿no? Entonces, un Delivery Duty Paid quiere decir que yo tengo una entidad legal establecida en el país de destino que se encarga de todo eso y ya te lo entrego como si fuera una venta en el propio país, ¿no? A través de una comercializadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, es que yo voy a comprar, no sé, a Walmart y estoy comprando cosas que son de importación, ahí estamos comprando DDP. Porque el que ya se encargó de traerlo, pagar impuestos y todo lo demás, es Walmart, no nosotros. ¿Vale? Entonces realmente, pues si alguien te vende DDP, pues es que no estás importando absolutamente nada. Quien lo importó fue otro. Tú ya estás comprando en México. ¿Sí? Y aquí sí eres responsable absolutamente de todo. ¿Vale? Tenemos el DAT, que es Delivered at Terminal, entregado en terminal, sustituye al DEC, que era Delivered Quay, que es entregado en el muelle, ¿no? Entonces aquí también es, una vez que la mercancía llega, imagínense que llega por avión, llega al aeropuerto, se baja y ya está puesto en el recinto, en ese momento ya es responsabilidad del comprador, ¿vale? En el momento que te lo pongo en el recinto. O si es marítimo, en el momento en el que te lo entra a alguna almacenadora, ¿sí? Para que de ahí ya se haga el tema del despacho. Este sustituye al DEC. El momento de la entrega se produce en una terminal de carga del país de destino, una vez que la mercancía ha sido descargada, ¿sí? Si la mercancía se mantuviera en el medio de transporte, entonces estaríamos hablando de un CPT o de un CFR, de un CIP. ¿Sí? Pero al momento en el que ya la descargo y entra a la terminal de carga, bueno, de despacho, entonces ahí es responsabilidad ya del comprador. ¿Sí? Puede ser para modo marítimo, aéreo o terrestre. Se transmite el riesgo una vez que la mercancía de la terminal de transporte se pone en la terminal de transporte convenido. El seguro del transporte principal va a cargo del vendedor, aunque no está obligado. Es recomendable, ¿no? No es un riesgo. Más bien es un riesgo comercial no asegurar la mercancía. Entonces sí es muy importante también tenerlo en cuenta. El término DAT exige al comprador del despacho
de la mercancía, la importación, pago de los trámites, derechos, impuestos y demás cargas exigibles, ¿sí? A la importación, eso también es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad o no tengo responsabilidad de pago de impuestos en tu país, ¿no? Porque no tengo una entidad legal que me permita realizarlo, ¿sí? Este también podría ser un poquito como el DDU, ¿no? Delivery Duty and Pay. Yo te lo entrego, todo listo para que tú, yo lo único que hagas es, le dices a tu agente aduanal, haz el despacho, pagas tus impuestos y nos quitamos de problemas. Después tenemos el DAP, que es Delivery at Point o entregado en un punto. Puede utilizarse en cualquier medio de transporte. Se realiza la entrega al comprador, no despachado de aduana para la importación y no descargada de los medios de transporte. A diferencia del anterior, del DAP, en este sí bajamos del medio de transporte. En DAP no bajamos del medio de transporte. ¿Sí? Pero ya tengo todo listo para que tú puedas hacer el despacho. ¿Sí? Puede ser que está en transporte carretero, pues en lugar de que se baje la mercancía de esa plataforma y se pase a otra plataforma, yo te lo dejo en tu plataforma, en la plataforma que venía de origen. ¿Sí? Es la diferencia. ¿Mande? ¿Este no lo entendiste? Básicamente lo que te dice es, tú ya te encargaste de todo, la mercancía ya llegó al transporte, ya está lista para ser despachada, pero la diferencia es que se queda en el medio de transporte en el que llegó. ¿Sí? Tú ya tienes que encargar, visto desde el otro lado, cuando estábamos en puerto de salida, es quién la pasa de la plataforma al patio de llenado. Aquí podría ser quién la mete al patio de vacíos. ¿Sí? Básicamente. ¿Sí? Y pues bueno, aquí como un resumen. Estamos en la planta, es export, ¿sale? A partir de aquí, el que compra se tiene que encargar de todo, el comprador. Y DDP, que vendría siendo lo opuesto al export, es te lo entrego en tu planta. Llave en mano, casi casi. ¿Sí? Entonces pueden ir viendo las diferentes modalidades, ¿no? Una vez, si yo te lo entrego en el medio de transporte que tú, o sea, yo cargo la mercancía en el contenedor, pues es el FCA, ¿vale? Si yo llevo la mercancía hasta el puerto, entonces es FAS. Si yo lo subo al barco, se vuelve FOB. Si yo te lo puedo dejar ya puesto, cuando el barco llega, van a decir, bueno, ¿por qué hay diferentes? Bueno, pues porque el CFR nomás te incluye el flete, el CIF te incluye seguro y flete, el CPT nada más te incluye el costo. O sea, yo soy responsable de que la mercancía llegue, pero tú le vas a pagar a la naviera el flete, ¿sale? Y el CIF es, yo te lo entrego con todo ya pagado. ¿Okay? Y después tenemos el DAT o el DAP, que es ya bajándolo, o sea, ya puesto en la terminal. La diferencia del DAT es que yo ya lo descargo del medio de transporte. O sea, por ejemplo, puede ser hasta la desconsolidación, ¿vale? O si es carretero, bajar el contenedor a otra plataforma. Y en el DAP no lo bajas. Tú ya te encargas de ponerlo, o sea, dejárselo ahí para el medio de transporte en la cual va a llegar al almacén de tu cliente. ¿Sí? Y el más importante, pues es el DDP, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, tenía un profesor que nos decía, si ustedes llegan a estar en el medio del comercio exterior y son exportadores y demás, van a ser exitosos, y él decía, yo me voy a sentir orgullosos cuando me demuestren que sus exportaciones por lo menos llegan acá. Por lo menos. Porque decía, exportar Xworks, pues realmente no exportas nada. ¿Están de acuerdo? Nomás prestas ahí tu nombre para que salga un pedimento. Tú no te encargaste absolutamente de nada.
Eso sí nos decía, traten de llegar hasta acá. Eso quiere decir que son muy exitosos. Tanto que ya hasta abrieron sucursales en otros países para distribuir sus mercancías. ¿Sí? Desde el punto de vista del comprador, pues decir, es que soy importador. Ah, sí, ¿qué términos de Incoterm utilizas? Puro DDP, soy bien fregón. Pues no, tú no eres importador de nada. No sirve de nada. O sea, sí, tendrás mercancías de importación, pero tú no eres importador. Entonces, yo lo que ahora les digo a mis alumnos, si ustedes llegan a ser importadores, traten de importar desde acá. ¿Sí? Y ahí voy a decir que sí hice bien las cosas. Porque ahora sí que mientras más riesgo asumes, pues también mayor rentabilidad tienes. Entonces, el decir, oye, es que yo me encargué de todo el proceso logístico hasta llegar acá, pues soy bien fregón, ¿o no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué recomendaciones? No se recomienda modificarlos, o sea, hacer híbridos. Oye, ¿qué crees que si hacemos un FOB, pero cuando vaya ahí al medio del Atlántico, ya me lo entregas y entonces tú pagas la mitad del flete y la otra mitad lo pago yo? Pues no. ¿Por qué? Porque no existe algo que me define en qué momento puedo trasladar la responsabilidad y en qué meridiano o en qué latitud, altitud y longitud está cruzando la mitad del océano, ¿no? ¿Qué tal si se desvió ahí el barquito porque venía una tormenta y entonces se hunde y pues nunca llegó a la mitad, pues se quedó a la mitad ahí como que entre un lado y otro, pues no te pago, ¿no? Pues ahora me tienes que pagar. Es que tenemos un FOB CFR versión 2.0. Híjole, pues no. Entonces, no hay que mezclar. Y evidentemente, pues si haces un contrato de compraventa, pues respeta ese Incoterm mientras dura ese contrato de compraventa. No digas, oye, el primer embarque va a ser CIF, el segundo Export, el tercero CPT y el último ya que sea DDP, ¿no? Ya de cuates. Entonces, eso también tampoco es válido. Segunda recomendación, el vendedor debe evitar permanecer con el riesgo después de la entrega de la mercancía. ¿Sí? O sea, nada de que, oye, a ver, yo te voy a comprar, FOB, ¿sí? Pero por favor, no seas malo, ayúdame cuando la mercancía ya llegue acá, tú vela supervisando y ve viendo que no pase nada, porque ¿qué tal si en el manejo, cuando se esté bajando la mercancía, si se mueve, pues descalibran la prensa y entonces tengo ahí un problema? No, la recomendación es con la pena. ¿Quieres que me haga responsable de todo eso? Te vendo entonces hasta acá. Oye, pero es que me sale más caro, con la pena. Pero entonces yo tengo responsabilidad absoluta de todo eso y puedo saber cómo manejar la mercancía. Si no lo hacemos así y tú quieres FOB, es tu propio riesgo. A mí no me estés cuestionando. ¿Sale? Siguiente recomendación. El uso incorrecto de los Incoterms puede ocasionar la obligación de entregar ciertos documentos como la guía de embarque y al no entregarse el comprador puede solicitar la rescisión del contrato. Lo veíamos un poquito en alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, ya en FOB en FOB o ya en uno de estos en donde tú ya tienes que haber despachado la mercancía, ¿sale? Y tienes la guía de embarque, la entregas. El otro tiene todo el derecho de reclamar la mercancía. Oye, es que no me pagaste la propiedad de la mercancía. No te doy la guía de embarque. Y si no tienes la guía de embarque, no lo puedes reclamar a la naviera, ¿no? Entonces, eso también hay que ver que no solamente estamos hablando de la obligación de la transferencia de la responsabilidad, sino también de la generación de la documentación, ¿no? ¿Quién tiene que revalidar la guía? ¿Yo como comprador o el otro como vendedor? Y tiene un costo, ¿no? La revalidación, digo, no es mucho, pero pues, las navieras te cobran por revalidar las guías. Entonces, si no lo estás haciendo, entonces lo que va a pasar es que pues, no, la naviera pues, va a decir, pues esto yo no sé de quién es, y ahí se queda, ¿no? Y no le entrego la mercancía absolutamente a nadie.
se recomienda que el vendedor cuente con un seguro hasta el punto exacto en el que se transfiere el riesgo de la mercancía, ¿sí? Aunque el comprador nos diga, no, no me la asegures, no me interesa, bla, 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 nosotros siempre hay que tenerlo, ¿sí? Un elemento después que se da mucho de ahorro en los clientes es sobre todo cuando utilizan CIF, ¿no? Dicen, es que yo compro CIF todo, para que entonces el comprador, más bien el vendedor, me la asegure y eso no hay ningún problema. Y después le preguntas, oye, pero tú manejas una póliza de seguro global de transporte corporativa. Sí, el corporativo todos los años me carga, no sé, $1,000,000 por lo que me toca de mi póliza. Pues, ¿qué crees? Estás duplicando tu costo de seguro. ¿Pero por qué? Pues porque de por sí todas tus compras ya están avaladas por un seguro de póliza global, ¿no? Y si le estás diciendo a tu vendedor que te cotice CIF, te está incluyendo ya un seguro ahí. Entonces le estás pagando un seguro a tu vendedor y le estás pagando un seguro a tu corporativo. Entonces tienes una de dos, o le dejas de pagar a tu corporativo, cuestión que no van a querer, o mejor le dices a tu cliente, a tu proveedor, que te venda CFR y vas a ver la diferencia que te va a dar, ¿no? Entonces te vas a ahorrar una lana. Y muchas veces eso los clientes no lo ven. Pues porque ellos dicen, no, pues es CIF todo, ¿no? O sea, ya está asegurado, no me preocupo de nada. Pues de por sí no te ibas a preocupar porque ya estaba asegurada la mercancía. ¿Sí? Y pues bueno, eso sería todo. ¿Dudas, preguntas, casos reales que podamos analizar? Mira, ahorita el SAT está auditando mucho el tema de incrementables, especialmente de importaciones definitivas de Canadá y Estados Unidos, ¿sale? Porque ahí es un poco distinto, ¿no? Anteriormente existía una regla en la resolución del Telecán que decía que para transporte terrestre el flete se iba a incrementar en la parte proporcional del país y hasta el punto de entrada al otro país. Pero ustedes díganme, ¿cuál es el punto de salida de Estados Unidos? Un punto de salida de Estados Unidos. Laredo, Texas. ¿Cuál es el punto de entrada en México? Espejo de Laredo, Texas. ¿Cuánto te tardas para llegar de Laredo a Nuevo Laredo? Esto, o sea, el transfer, que le llaman, que tienes que contratar a un tracto que te hace el cruce del puente nada más, era lo que se incrementaba. Y según yo recuerdo, en algunas exportaciones que hicimos nos cobraban $100. Hace 16 años. O sea, el dólar no andaba a 17 pesos. O sea, el dólar andaba ahí como en 7.50. O sea, hasta decías, es que ni lo puedo multiplicar por 10. O sea, lo ideal es que el dólar esté en decenas. O a 10 o en 20, porque así puedes hacer las conversiones muy rápido, ¿no? Oye, $100 por 10, pues 1,000 pesos, ¿no? Oye, por 17.50, puta, no sé, ¿no? La tabla del 17,5 nunca me la aprendí, ¿no? Menos la del 17. Por eso yo digo, pues que llegue a 20, así si te dicen 100, pues son 200, son 2,000 y no pasa nada, rápido, la mente es ágil en eso, ¿no? Entonces, esa regla, que era la regla 18, te decía que solamente tendrías que haber incrementado el transfer, o sea, esos $100. Los canadienses, muy vivos, decían, oye, en lugar de despachar en mi aduana de Toronto, de Edmonton o cualquier aduana que ellos tuvieran, lo que hacían era un tránsito interno. Y realmente, pues, Canadá y Estados Unidos tienen ya un tema de fronteras abiertas, ¿no? Entonces,
hay un convenio de transporte de Canadá y Estados Unidos que le permite a los canadienses cruzar todo Estados Unidos como un transporte interno y despachar hasta Laredo. Entonces, ¿cuál sería el incrementable bajo esa óptica? Solamente el transfer. ¿Sí? Nada más que esa regla cambió hace como 5 años y absolutamente nadie se dio cuenta. O sea, derogaron esa regla. Y ahora lo que te dice la regla es, el flete va a contar desde el punto de salida del almacén hasta el punto de salida del país. Entonces, ahí sí, ya es pues, desde Canadá hasta Laredo. ¿Sí? Entonces, la autoridad lo que está haciendo es precisamente revisar eso porque se dio cuenta que hay muchos que utilizan Ex-Works o el famoso FOB gringo, que es FOB Laredo, y no estás incrementando el flete. ¿Vale? Entonces, está llegando con auditorías y te está diciendo, págame los fletes o los incrementables que corresponden. Pero les vale un cacahuate el Incoterm. Ahí lo único que te van a decir es, en esa operación no me importa que estés poniendo FOB Laredo, estés poniendo Ex-Works o cualquier otra visión que se le ocurra a los gringos o a los canadienses, te van a decir quién pagó el flete. Y si le dices que fuiste tú y no está incrementado, omisión de impuestos. ¿Sí? Si tú le dices que quien lo pagó fue tu proveedor, pues entonces tienes que evidenciar eso a través quizá del contrato donde él te dice que te lo está entregando hasta ese punto. Pero el Incoterm no te va a causar un riesgo desde el punto de vista de lo que declaraste de Incoterm. Tú no puedes poner FOB en una operación terrestre porque no te lo permite, es solo marítimo. Tú tendrías que poner cualquiera de los otros Incoterms, aunque en tu factura diga FOB Laredo. ¿Sí? Pero el problema es qué deriva eso. Si tú pones un FOB Laredo y lo tomas en cuenta como un Ex-Works, te estás metiendo un balazo en el pie. ¿Vale? Porque la autoridad te va a decir, es que me debes impuestos. Ah, no, me equivoqué, no era Ex-Works, era FCA, ¿no? Ah, bueno, o era FAS. Ok, perfecto, entonces rectifícame esa documentación, pero no se considera, bueno, ahí hay un criterio que dice que cuando un dato que es falso o inexacto, si no está en el anexo 19, no es multable. Pero la autoridad te lo multa. Tendrías que irte a un juicio. Sí, pues sí, el SAT cobra, pues es como un casino. El SAT es como el casino, la casa siempre gana. Sí. Pues si vas para atrás, sí. Pero metes la carta de la que es la 361, ¿no? Y puedes decir, corrijo este error. Sí. Por ejemplo, si tú dijeras, bueno, son 10, 20 pedimentos, pues no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, igual dices, bueno, pago los datos falsos y me quito ya de un problema con Hacienda. Pero si eres una compañía que tiene 3,000 pedimentos al año y entonces te equivocaste al Incoterm, pues yo sí te me iría a un juicio a rebatir oye, ¿por qué me quieres multar de algo que tú estás diciendo que no altera información estadística? ¿No? Y al final del día te estoy demostrando que sí te declaré todo de forma correcta. O sea, lo sensible aquí del Incoterm es que si tú pones Ex-Works, y bueno, y no sé si el propio validador de la aduana te lo permite, que si declaras Ex-Works en el Incoterm, te permita poner incrementables en el apartado de los incrementables, o te bloquea te bloquea esos conceptos. Porque si tú estás diciendo Ex-Works, estás diciendo, pues quien pagó todo fui yo, pero no declaré nada. Pues ¿cómo es posible que tengas un Ex-Works y no estés poniendo fletes, seguros incrementables? O sea, la autoridad te puede decir, estoy de acuerdo que no tengas seguros, estoy de acuerdo que no tengas otros incrementables, pero ¿qué? ¿La mercancía llegó así de la nada? O sea, un día abrí mi almacén y estaba lleno de refrescos. Pues no, de alguna forma llegó, ¿sale? Entonces, es muy sensible eso y son de esas partes que generalmente las empresas no validan. ¿Sale? ¿Quién más? Por acá.
Absolutamente. Por ejemplo, acá, ¿tú qué incrementarías si llegamos hasta acá? Imagínate, tú eres el importador. Tú eres el importador y tú te trajiste todo hasta acá. ¿Qué incrementarías en este punto? Pero también el flete, porque tú lo estás trayendo. ¿Sí? Entonces, todo lo que vas a tener que declarar como incrementable es hasta llegar a este punto. ¿Sí? Si tu vendedor te lo incluyó en el precio, tiene que darse cuenta que todo esto va en el precio. No puedo agarrar y decir, sí, vale 100, pero el flete valía 20, pero ese luego me lo paga. No, ahí tienes un problema. ¿Sale? Entonces, todo se tiene que considerar para efecto de incrementable hasta llegar acá. Todos los gastos de aquí a acá ya no son incrementables, porque ya son en el territorio de importación y ya está en territorio nacional. Y todo gasto incurrido en territorio nacional no es incrementable. Forma parte del costo de la mercancía para efectos financieros, pero para el valor en aduana ya no. No, porque este costo ya es en México. Ya no incrementas nada. Pues es que el virtual es raro, ¿no? O sea, el virtual sí es como un híbrido de Incoterms, porque pues hasta puedes decir DDP, ¿no? Generalmente nosotros decimos que el del pedimento original, en cambios de régimen. Y después tú quieres hacer un F4, y ahí sí te pide, pues ahí sí podría ser Xwork, o DDP, si quieres. Pues es que sí, porque es que, pues sí, yo le pondría mejor DDP, porque pensando como autoridad, y eso es así, porque ven que ya salió una regla que en virtuales tienes que demostrar que efectivamente hubo entrega material de la mercancía, porque no me van a dejar mentir y no me digan, no, nunca lo hemos hecho. ¿Cuántos virtuales no han hecho de mercancía que ya lo tiene el importador y dicen, es que sí se la mandé, ¿no? Hazte un virtual, dice que le entregaste y nunca hubo entrega material de la mercancía. Digo, quizá en CAEN no lo hacen, pero otros clientes sí me han dicho, por ejemplo, es que un caso de un proveedor que tenía la maquinaria en sus instalaciones. Le hizo un virtual al dueño de la mercancía que estaba en Querétaro y después hicieron un virtual de que regresaba. Y la mercancía nunca salió. Y todo eso lo hicieron para evitarse el IVA, ¿no? Entonces la autoridad se da cuenta de esas cosas y ahora pone una regla donde dice, cuando por petición mía, a cada virtual me tienes que demostrar que hubo un envío, ¿no? Ya sea con salidas, con las remisiones de la salida del almacén, una carta de porte, pago del flete o lo que sea, ¿no? Ahora ya hay fleteras que se están prestando a venderte fletes ficticios, ¿no? Dicen, sí, no te preocupes, si vale el flete 10,000, te cobro 7,000 y dices que te lo mandé y dices que lo recibí, ¿no? Entonces, pensando así como bajo ese criterio de la autoridad, si tú declaras en un virtual Xworks, te van a decir, demuéstrame que tú pagaste el flete, ¿no? Y si pones un DDP, pues la responsabilidad es de tu proveedor, ¿no? Porque al final del día te lo están entregando acá. Entonces, en cualquiera de los dos tienes que demostrar eso. Entonces, depende, ¿quién paga el flete? Por ejemplo, en tu virtual le puedes preguntar a tu cliente,
¿quién pagó el flete de que llegara la mercancía acá? O tú, cuando lo mandaste, ¿tú pagaste el transporte? Sí, yo lo pagué. Pues entonces pon DDP. No, no, lo pagó mi proveedor. Pon export, ¿no? Y que te mande copia de la carta y ya. Pero los de en medio, pues está medio difícil, ¿no? Decir cuál es. ¿Cómo que no alcanza para uno? Ah, ya te entendí. Pues sí. O sea, ahí el tema es que cuando termines de hacer todos los cambios o sea, yo te diría, si vas a hacer parcialidades y al final vas a hacer muchas, en alguno de esos declara todo de golpe. O sea, de las 3 parcialidades que vas a hacer, uno va a salir más caro porque ahí le metes todos los incrementables. Y en tu descargo, pues lo vas a considerar los 3, ¿no? Pero en uno, pero en los demás sí, porque si no hay una omisión de impuestos. Es un hecho, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, puedes hacer eso o, como yo decía, en un F4 mete todo el valor del incrementable de la parte proporcional. Porque digo, lo que retornaste, pues bueno, eso ya no tiene ningún problema. Sí, sí. Es que es por sistema. Ellos ya tienen un query que te dice, búscame los que tengan declarado XWorks y que en los campos incrementables tengan 0. Y le bota, todos estos clientes, y te mandan, en el caso que estamos atendiendo nosotros, que ya concluyó satisfactoriamente, llegó una lista de 180 pedidos. Quiero todos estos pedimentos con sus comprobantes de incrementables pagados. Empiezas a ver y le dijimos, ya te tronaron. O sea, no hay de otra, vas a tener que pagar. Oye, bueno, demuéstrame, pues primero a mí demuéstrame que te equivocaste en el Incoterm y que no era S-Works, sino que ya era entregado en frontera, ¿no? No, es que sí, nos equivocamos, órale. Y empezaron a rascarle y después llegaron, hey, ¿qué crees? Sí lo pagamos nosotros. Pues entonces lo debes. No hay de otra. Y hay que pagarlo. Pero sí, o sea, ya es por sistema. O sea, el sistema de la aduana está todo el tiempo haciendo queries y nomás está buscando XWorks o cualquier otro Incoterm que no incluye todos los incrementables, como, o sea, todos los Fs, ¿sí? Y si no tienes declarado nada, te está mandando revisión. ¿Vale? Entonces, pues ponle 1, total. Tampoco es mucho. Sí. No, ya tendría que ser. Hacia atrás no. Pero ya hacia adelante, ahorita que te pasen esta presentación, les dices, estos son, punto, ya no le muevan. Sí. ¿Por qué? Yo no le veo tanto riesgo ahí aduanero, el riesgo es comercial. Imagínate que después hay un problema con la mercancía, lo que va a avalar es la factura.
Y entonces llegas a la Corte Internacional de París, oigan, es que fíjese que aquí tengo un DDU todo, y los franceses riéndose, oui, 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 sacre bleu, ¿no? Sacre bleu, no existe DDU, vas para atrás. No, no va a haber forma de que haya algo que te lo pueda demostrar, ¿no? Sí. Ahí sí no lo sabía, pero o sea, al final vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, el Incoterm en el anexo 22 es un anexo de gobierno, ¿sale? Pero en términos comerciales, pues algo que ya no está en vigor. O sea, si la operación fue anterior a 2010 y tienes un problema ahorita, pues sí, tendrás que irte a la legislación aplicable de ese año. Pero ya una legislación, o más bien un problema de esta época, pues no puedes aplicar algo de hace 5 años o 6 años. O sea, quizá para efectos de declaración aduanera sí, pero ya cuando te vas a un tema comercial, no. Y vuelvo a lo mismo. Los Incoterms tienen injerencia para términos entre particulares, ¿no? No tanto para términos oficiales. O sea, que los usemos para definir ciertas obligaciones, estoy de acuerdo. Pero para términos comerciales ya no lo podrías hacer. Exactamente. Sí, así es. Sí. Yo ahí seguiría aplicando el del original. ¿Por qué? Porque la operación original se dio en esa época. ¿No? No hay problema. Ahora, hay que ver una situación. F4, A3, F5 no son operaciones entre particulares. Son operaciones para pago de impuestos. Entonces el Incoterm no es tan relevante. Hay que tomar lo que tienes declarado en ese momento y transferirlo al pedimento de regularización o nacionalización. Pero la propiedad y el riesgo ya es tuyo porque desde el 2005 la tienes la mercancía, ¿no? Entonces, no te vas a voltear en el F4. ¿Qué crees? Cuando estaba haciendo el F4, llegó un tornado, destruyó la planta, la máquina la dio y tú, proveedor, me debes el dinero. Porque aquí dice que era export. O más bien, aquí dice que era DDP. Y el otro dice, oye, pero hace 10 años te la entregué. Es que cuando estaba haciendo el F4 y el pago de impuestos te va a decir, estás loco. Y si es francés te va a decir, sacré bleu. ¿No? O sea, no hay forma. ¿Sale? ¿Quién más? Sí. Toma la factura. Alguna vez también me acuerdo vimos un caso en el que me decían, oye, y creo que también salió aquí de CAE, estoy haciendo cambios de régimen, me decían, ¿no? Y el valor que voy a tomar es el valor en aduana, no el valor comercial más incrementable. Y al final del día lo que concluimos es, pues está bien, porque ya estás tomando el valor en aduana que ya considera el incrementable. Entonces, quédate así, no pasa nada, ¿no? Y entonces el Incoterm, pues ya no me acuerdo ni cuál le habrán puesto, ¿no? Ahí está bien, porque es export. Valor de la mercancía más incrementable. Tendrías que entonces, ¿no? No, entonces sería valor en aduana. Ah, ok, entonces está bien. No pasa nada. No pasa nada. No, porque tú le sacas el pedimento original y dices el valor en aduana es de 10 y aquí, aunque es valor comercial, son 10.
Con manzanitas. Que no hay omisión. Totalmente. Y te lo revise, exactamente. Así es. Al final del día necesitas ahí los documentos originales. O sea, ¿cuánto fue, por ejemplo, la guía aérea, ¿no? ¿Cuánto decía? Ahora, hay que ver si estás haciendo la actualización por tipo de cambio o por factor de actualización. Sí. No, y también hay que ver el tipo de cambio de aquella época con el de ahora. O sea, simplemente con el tipo de cambio de a principios de año y el de ahorita, pues hay una diferencia de 2 pesos, ¿no? Entonces eso también lo tienes que ver, porque tú después puedes hacer, si lo haces por tipo de cambio, tienes te va a dar un valor en pesos totalmente distinto. Por eso siempre hablo por factor de actualización. Si declaraste en el original 2,000 pesos, aplicas factor de actualización de acuerdo a código y ya, con ese, y ya después de 2,000 te va a dar 2,004, ya no hay problema, ¿no? O sea, tipo de cambio mejor no lo usen porque ahorita sí andamos así. Sí. Al final del día, si lo vas a declarar tú porque tú lo pagaste, tienes que tener la documentación de origen. Sí, porque es con la... Puede ser, o sea, sí puede ser, pero finalmente quien hizo el trato con la transportista fuiste tú porque lo estás incrementando, lo estás pagando. Entonces, sí tú debieras tener los documentos de origen. Si lo perdiste, bueno, con la revalidada está bien, ¿no? Pero, pero es muy distinto cuando pagó fue tu proveedor, ¿no? Y lo importante sería que coincidan para que no te estén metiendo un gol en la revalidada, ¿no? Porque pues, puede darse, ¿no? Rectifica, cuando pagaste IGI, pagaste nomás IVA, solamente pagaste IVA, pues ya no hay ningún problema, lo dejas así y ese IVA ya te lo acreditaste, entonces ya tuviste el beneficio de la devolución. Solo en el caso de que te hayas pagado IGI, puedes rectificar, bajas el valor en aduana y ese diferencial lo puedes compensar contra operaciones futuras. Sí. Y que no se entere tu cliente, pues si no se va a poner muy de mal. No, a nadie le gusta pagar de más, ¿no? ¿Quién más? Es el momento. Pues nos cerraron ahí, no nos abren hasta la 1, ¿eh? O sea que... Y no hay Skype en la tele, yo ya probé hace rato, entonces, sigámonos.
Cuando te salen fraccionados, sí. Sí. No, ya. Imagínense, todavía ni son las 11, ya les voy a contar chistes. Pobre de su sábado. ¿No? Bueno, pues en conclusión, los Incoterms y así puntos importantes no definen la propiedad de la mercancía. 1. 2. No definen el pago de impuestos. ¿Sale? 3. Es un tema entre particulares. Esos son los 3 puntos importantes de los Incoterms. Como cuarto, no mezclemos. O sea, FOB es FOB. No hay FOB tirándole a CIF. ¿No? O sea, con tendencia a. ¿Sale? Y si en la factura viene un Incoterm que no existe, no pasa nada. Cuando ustedes declaren el pedimento, pongan el correcto. ¿Sí? No va a haber un riesgo ahí para el cliente. ¿Vale?